Hola, en la clase de hoy vamos a hablar del campo eléctrico. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos del campo eléctrico hablamos de una abstracción. Una abstracción es algo que yo tengo que imaginar, ¿sí? Algo que yo tengo que idear. Entonces, es algo que está, pero no lo puedo ver, ¿sí? Los que hayan hecho la experiencia del globo con el agua o la lata, ahora saben que si yo acerco el globo al agua, algo va a pasar, y si yo acerco el globo a la lata después de haberlo friccionado por el pelo o una tela polar, algo va a pasar. No lo veo, pero sé que algo pasa, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es eso que yo imagino. Vamos a ver cómo podemos demostrar esto gráficamente. Recordemos que las cargas las simbolizamos con un círculo. Vamos a hablar hoy de una carga, por ejemplo, positiva, que la vamos a llamar con la letra Q mayúscula. Yo sé que esta carga, si le acerco otra carga en algún lugar del espacio, se puede llegar a generar una fuerza de atracción o de repulsión, según el valor o signo de la otra carga. Imaginemos que pongo una carga acá, que la llamamos carga de prueba, ¿sí? Se va a generar una fuerza, si es negativa, de atracción. Si ahora coloco otra carga acá, también va a generar otra fuerza. Si coloco otra carga por acá, también genera una fuerza. Si coloco otra carga por acá, si coloco por acá, si coloco por acá o si coloco por acá. Si yo coloco varias cargas, va a empezar a generar fuerzas tanto de atracción o repulsión según el signo de la otra carga. Pero bien, para hablar del campo eléctrico no hablamos de fuerza, sino que hablamos de esta línea que sabemos que existen aunque las cargas no estén. Entonces, si borramos la carga, ya no tenemos fuerza, sino solamente tenemos líneas que llamamos vectores. Es decir, estas líneas que van a existir siempre y solo van a actuar o van a pasar a ser una fuerza cuando encuentren una carga. Entonces, esto es lo que tenemos que imaginar. El campo eléctrico es todas estas líneas que puede generar una carga eléctrica. Entonces, vamos a definir como el campo eléctrico a el efecto que produce una carga eléctrica sobre el espacio que la rodea. Entonces, esta carga solamente va a tener efecto sobre este espacio que está aquí dentro, ¿sí? Sabemos que va a haber una distancia, que la vamos a llamar como siempre con la letra D minúscula. Entonces, vamos a ver qué pusimos en eso. Vamos a extraer los datos. Q mayúscula es la carga eléctrica. E es la línea de campo eléctrico. Y D va a ser la distancia. Si yo este espacio donde lo tengo contenido es el vacío, que es por lo general donde trabajamos las cargas, tenemos que recordar que hablamos de K sub 0, ¿sí? Estos son cargas al vacío, ¿sí? Entonces yo ya sé lo que es un campo eléctrico. Es el efecto que genera una carga sobre el espacio que la rodea. Recuerden que hablamos del espacio y no de otras cargas, ¿sí? Cuando aparezca una carga, se va a producir una fuerza. ¿Por qué? Porque ya sé que existe un campo eléctrico. Si yo la carga la tengo por acá, no pasa nada, pero cuando ya entra una carga de prueba dentro del campo eléctrico, ahí se va a generar una fuerza de atracción o de repulsión, ¿sí? La unidad de medida
es el N sobre C, que es Newton sobre Coulomb. ¿Por qué? Porque Newton es de fuerza, ¿sí? Hablamos kilogramo fuerza es igual a Newton. Si hablamos de un vector, hablamos de fuerza. Newton y Coulomb es el valor de las cargas, ¿sí? Recuerden que las cargas se miden en Coulomb. Por lo tanto, la unidad de medida de un campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb.